Bueno, buenas tardes a todos. O continuando pues con nuestro Immersion Day, vamos a empezar el módulo 6. Este módulo 6 trae una aproximación que es bien interesante, que es el tema de cómo hago para poder mantener un tema de compliance continuo. Y de pronto ustedes se acordarán antes, cuando uno empezaba a hacer temas de auditoría, uno hacía un Excel y llenaba como los diferentes controles y requisitos que habían para trabajar. Y después iba a cada punto a hacer como la validación de esos temas que eran interesantes, pues revisar dentro del alcance de una auditoría. Y acá cambia un poco la forma en que hacemos eso. No quiere decir que necesariamente no se haga como se hacía antes, sino que se mejora la forma de hacerlo y tal vez evolucionamos hacia el tema de cómo yo puedo hacer que esas verificaciones y esos controles se mantengan como espero de manera continua y no que tenga que esperar a que haya un ciclo de auditoría para que vayamos a revisar cómo se encuentra una definición, una política o algo que hayamos definido. Entonces eso nos aproxima mucho más a hacer la reducción de riesgos y a poder aproximar esto. Entonces dentro de la agenda hay 4 servicios que son los que vamos a revisar. Algunos ya de pronto tienen familiaridad con Security Hubs, hicieron el tema del workshop. Vamos a hablar de CloudTrail, de AWS Config, de AWS Security Hub y Audit Manager en general para que conozcamos estas herramientas y las capacidades que nos dan cuando estamos hablando o nos estamos aproximando a temas de cumplimientos, auditorías e inclusive para hacer troubleshooting, como van a ver más adelante. Entonces, el primer punto que vamos a analizar es el tema de AWS CloudTrail. Todo en AWS va a registrar o va a hacerse a través de un llamado de API. Entonces, por ejemplo, van a hacer o crear una instancia C2, van a modificar un grupo de seguridad, van a hacer cualquier operación. Todas estas actividades generan un llamado de API. Y esos llamados de API básicamente se hacen o lo hago a través de la consola, inmediatamente se genera un llamado de API, o lo hago a través del kit de desarrollo, el SDK, o a través del CLI. Entonces, cuando hago eso, inmediatamente queda un registro de esa acción. Entonces, ante un incidente de seguridad, ante cualquier operación que se haga dentro del ambiente, todo eso queda en CloudTrail y yo después puedo empezar a hacer una revisión sobre lo que hay en esos logs. Por ejemplo, yo podría decir, ese trail particular vamos a guardarlo en un bucket de S3 para posteriormente hacer un análisis sobre lo que hay ahí, hacer una investigación, mirar qué fue lo que pasó. Típicamente cuando tenemos un CloudTrail, así por default, tenemos una vista de 90 días desde, digamos, de la fecha de 90 días atrás. Pero si yo necesito hacer una investigación más profunda, mirar si se explotó una vulnerabilidad en el pasado, qué fue lo que hizo, o entender un poco qué es lo que está pasando dentro del ambiente, es mejor darle una mayor persistencia a esa información. Entonces ahí es bien importante poder darle esa persistencia adicional con un bucket de S3, por ejemplo. Y a partir de ahí yo también podría generar pues ya mis procesos de investigación, por ejemplo, utilizando un OpenSearch o otras herramientas open source, ir a revisar lo que están los buckets, inclusive con Atina, poder revisar, hacer consultas, entender un poco más lo que está dentro de esos logs y va a ser como mi proceso de investigación. También tenemos la capacidad de generar alertas. Entonces, cuando aparece un evento de que ocurrió algo, inmediatamente yo podría lanzar la alerta que me notifique sobre algo, algún comportamiento que yo quisiera conocer. Una alerta puede ser cuando alguien encienda una instancia C2, cuénteme. O, pues realmente más interesante es si, por ejemplo, por ahí anda rondando el usuario root, que por favor no lo utilicen, si ven que hay alguna actividad del usuario root, un login exitoso, pues inmediatamente aparece ese registro, me genera la alerta y le notifico al equipo de seguridad para que tome una acción. Entonces es súper interesante primero entender cuáles son esos llamados de API que ocurren cuando estoy haciendo una gestión de nube y también lo que puedo hacer para poder investigar, profundizar y ser un poco más ágil en la respuesta cuando detecto esos tipos de eventos en el ambiente de nube. Un punto súper importante acá es, esto me ayuda también a hacer la auditoría de todo lo que está pasando. O sea, entiendo, después de que ocurrieron las acciones, podría entrar a revisar qué fue lo que pasó. Como vemos ahí, el inicio o terminación de una instancia, un cambio de un usuario, un cambio de un parámetro, cualquier llamado de API básicamente va a quedar registrado ahí. Inclusive puedo extender un poco más para que no sean los llamados como del plano de control, sino también irme a analizar
los llamados o las acciones a nivel de plano de datos en un bucket de C3 y ser un poco más granular en las cosas que necesito revisar. Lo fundamental acá es, como ya vimos en el tema de cuando tengo ambientes multicuentas, es cómo voy a proteger esa información. Y una de las prácticas que tenemos cuando hacemos protección de información en ambiente multicuentas es cómo centralizo eso. De hecho, se crea una cuenta de centralización de logs de CloudTrail para que yo pueda preservar eso. En caso tal de que si una cuenta se ve comprometida, pues lo primero que podría hacer el adversario es ir y borrar los logs y pues quitarme esa visibilidad de qué fue lo que ocurrió. Entonces es fundamental que establezcamos mecanismos que nos ayuden a proteger esa información y por eso Control Tower es una buena alternativa. Si no utilizan Control Tower, igual pueden crear trails y los pueden sacar de sus cuentas y mandarlos a otra cuenta para que allí se haga la preservación y tengan otras medidas de control específicos sobre esa información. Ahora, uno de los servicios que personalmente me parecen muy interesantes es el tema de AWS Config. AWS Config primero nos ayuda, recuerdan lo que hablábamos de temas de visibilidad, entonces nos ayuda a entender cuáles son esos recursos que tenemos desplegados en la nube, pero además de eso no solamente es saber que existe el recurso, sino también empezar a monitorearlo y notificar cambios. Básicamente es una CMDB que nos ayuda en tiempo real lo que está sucediendo dentro del ambiente de nube, recursos que aparecieron, recursos que fueron modificados, poder tener claridad de cuál es el estado del recurso en un momento de tiempo. O sea, yo puedo abrir una línea de tiempo y empezar a revisar qué cambió en un recurso, quién lo hizo, qué cambio fue el que se hizo y tener una trazabilidad de eso que ocurrió dentro del ambiente. Pero tal vez lo más interesante es que además de que yo puedo tener un registro de los cambios y esto es inmutable, o sea, no puedo meterle mano a modificar algún cambio que ocurrió dentro del ambiente de AWS, en un recurso en particular, yo puedo crear alertas o reglas de config que básicamente pueden responder a esos cambios. Entonces yo puedo crear una alerta que cuando alguien modifique un grupo de seguridad, inmediatamente yo pueda lanzar una remediación. Y esa remediación puede ser o hago una notificación y le digo a alguien, haz la remediación, o puedo utilizar, por ejemplo, una función lambda para hacer automatización o llamar a Assistance Manager para hacer acciones o inclusive hacer automatizaciones como si yo detecté que hubo un cambio en una instancia, colóquele un grupo de seguridad particular para que responda a eso. Entonces, en general yo puedo, con ese servicio puedo hacer análisis de seguridad, análisis de auditoría, miro qué cambios hay y sobre todo es uno de los servicios que realmente me va a ayudar mucho a hacer continuous compliance. Yo creo mis propias reglas y a través de config puedo empezar a saber qué es lo que está pasando en el ambiente y si hay una desviación a eso que yo definí como mis reglas base para mi organización, puedo generar esas alertas a través de reglas de config o las correcciones que yo necesite para eso. Lo interesante también es que yo puedo tener paquetes de reglas. Entonces, hay reglas que son administradas por AWS que ya me traen un listado de cosas posibles que yo puedo hacer. Por ejemplo, puedo colocar una regla que me ayude a identificar, como vemos en el ejemplo, puertos abiertos y eso lo puedo configurar para yo decir qué puertos son los que yo quiero específicamente si alguien los abrió o una política o si hay un volumen de EBS que no está cifrado y esa era de pronto mi política para proteger esa información de que debe estar cifrada o si estoy utilizando AMIs que no están aprobadas, que no salieron de mi pipeline de despliegue automático de imágenes. Entonces yo puedo empezar a generar esos lineamientos y a hacer esa automatización. No solamente esperar a que ya pasó y darme cuenta que efectivamente alguien usó una AMI no aprobada, sino que en el momento en que aparece esa acción, inmediatamente yo puedo generar la automatización y empezar a saber qué es lo que está sucediendo. Y ahí vamos a ver que hay más de 300 reglas administradas e inclusive hay lo que se llaman conformance pack, que son paquetes de esas políticas que ya vienen listas para cierto estándar, para ciertas cosas. Yo puedo revisar ese listado de cuáles son esas capacidades que me brindan esas reglas de config y habilitarlo para el ambiente en el que yo estoy trabajando. Entonces es bien interesante que ustedes revisen esta solución. Ahora, desde el punto de vista de cuál es mi entorno, cuál es mi postura, desde el punto de vista de seguridad, tenemos la solución de AWS Security Hub, como ya vieron en el laboratorio. Esta es una solución que nos permite hacer esta administración de la postura de seguridad, pero básicamente nos permite hacer tres cosas. La primera es el primer punto es poder tener claridad de cuál es mi postura de seguridad y eso lo hago a través de los estándares de seguridad. Entonces ahí yo puedo generar chequeos
con unos lineamientos base y ver si esos chequeos hacen una definición a nivel de políticas y yo miro si estoy alineado o no. Entonces hay varios estándares. Hay estándares que define AWS, hay estándares como el Cloud for Internet Security, que tiene un benchmark también, hay de PCI. Entonces, básicamente esos estándares definen cuáles unos chequeos específicos que se apalancan en AWS Config. Ustedes de pronto lo van a ver en el laboratorio. Cuando habilitan algún estándar, inmediatamente van a ver como una regla en AWS Config. Y esas reglas van a hacer esos chequeos para ver si yo estoy alineado o no con un control particular y me dice cuál es mi nivel de cumplimiento. Entonces, ese es el primer punto, mirar cómo me encuentro yo en mi postura con estándares de seguridad. El segundo componente que nos brinda AWS Security Hub es que nos permite hacer una agregación y la centralización de la información que viene desde diferentes fuentes de, de herramientas. Por ejemplo, herramientas como Config, herramientas como Inspector, que ya revisamos. Entonces, hay varias herramientas que nos permiten enviar esa información y yo centralizo toda la información que viene de mi detección de amenazas con Garduri, de Config, de Firewall Manager, de Emacs Analyzer, toda esa información le va a permitir a los operadores de seguridad, a los gestores de seguridad, ir a ese punto centralizado para ver qué es lo que está pasando en general en mi ambiente y no tener que ir a cada una de las herramientas y ver, bueno, qué pasó, qué resultado me está mostrando esa herramienta. Básicamente aquí hago esa agregación, centralizo y de esa manera yo ya puedo empezar a hacer una priorización de esos hallazgos y tomar acciones sobre eso. Y el tercer componente ya estaría más orientado a las acciones que puedo tomar con esos hallazgos. Si es, ok, identifiqué que hubo una detección de una máquina que está vulnerable o detecté que había una amenaza que detectó Garduri, inmediatamente yo puedo empezar a conectar para tomar acciones sobre eso y poder ya tener un flujo mucho más fluido de las cosas que yo puedo hacer. Y estas remediaciones o estas acciones pueden ser de manera automática o de manera semiautomática, donde ya una persona entra y define para un hallazgo en particular la acción que yo debo tomar. Entonces, esos tres componentes son bien importantes. Y otro que tal vez no mencioné es la capacidad de integración con herramientas de terceros. Y es, no solamente me va a agregar información de los servicios de AWS, sino que también tengo integraciones con herramientas de terceros que podrían, ya sea enviarme información para que yo pueda tener una visibilidad mejor, o sacar información, en el caso de un SIEM, por ejemplo, para ellos hacer sus procesos tomando la información del ambiente de nube. Entonces aquí hay varias capacidades y toda esa integración lo hago con una especificación que se llama Security Finding Format, donde ustedes, o inclusive los terceros, pueden crear sus mecanismos de integración y enviar la información aquí a Security Hub. Entonces, estos son algunos ejemplos de algunos dashboards. En el primer punto que les mencionaba de los Security Standard es cuál es mi postura, cuál es mi nivel de alineación con esas buenas prácticas. Entonces, tenemos acá benchmark de AWS Foundation, te puedo seleccionar benchmark de PCI o lineamientos a nivel de PCI, puedo habilitar los de CIS. Entonces, hay varias normas o definiciones de estándares donde yo me puedo empezar a comparar, donde hay una definición básicamente de los controles y esos controles me dicen, estas son las prácticas que uno debería tener y con base en eso, pues yo miro cuál es mi nivel de alineación y de adopción de prácticas de seguridad dentro del ambiente. Acá también puedo empezar a tener una agregación de diferentes hallazgos, entender un poco más cómo está pasando, qué está pasando dentro del ambiente y poder inclusive con Security Hub mirar cuando hay un hallazgo y seleccionar cuál es el mecanismo de remediación que me recomiendan para ese hallazgo en particular. En este slide vamos a ver un poco más de detalle de qué es lo que yo necesito para poder hacer o qué es lo que me está reportando. Entonces, básicamente ustedes siempre van a ver un score con un estándar de general y van a ver cuáles son los controles que yo tengo, el listado detallado de los controles, cuántos de esos fallados, cuál es el estado, por ejemplo, si todavía no es un estado desconocido porque no ha recogido información, cuántos pasaron. Y aquí me aparece la lista sobre qué control particular, en qué norma es y qué es lo que yo quiero hacer. Y también puedo tomar decisiones de decir, ok, este control de pronto no me aplica tanto porque, no sé, de pronto no quiero habilitar el entorno virtual y quiero hacer MFA con hardware o viceversa. Entonces yo puedo seleccionar
o más bien deseleccionar o desactivar cierto control cuando veo que así no me aplique y de esta manera pues también tengo más cercanía de lo que yo necesito dentro de mi ambiente. ¿Cómo es el flujo de AWS Security Hub? Entonces, ese es un hub de centralización de información y esa información viene de diferentes puntos. Son hallazgos que efectivamente ocurrieron en una herramienta en particular, una instancia o un servicio que tiene una vulnerabilidad o detecté una amenaza o detecté un comportamiento anómalo o que está abierto a algo. Entonces aquí van a ver ustedes diferentes servicios y como mencionaba, diferentes soluciones de terceros que van a enviar esa información para que yo ya la reciba y la tenga centralizada para ver qué voy a hacer con eso. Entonces, una de las acciones que puedo hacer es empezar a hacer un análisis de esos hallazgos, y es decir, quiero entender un poco más qué es lo que sucedió con ese hallazgo. Y acá aparece una herramienta que vamos a ver más adelante, que es Amazon Detective, que les va a ayudar a ustedes a hacer una investigación, una identificación de la causa raíz y a través de grafos poder entender los diferentes movimientos y las diferentes formas en que los datos pueden ser interpretados. O sea, es decir, yo puedo entender sin tener que ir a verme el log así como tan en texto claro, sino entender el flujo de aquí hubo una acción de IAM, después ocurrió esto. Entonces, de manera gráfica me va a permitir poder hacer esa investigación mucho más sencilla. Y el segundo componente es, ok, ya tengo la información en Security Hub, vamos a empezar a integrarnos con una herramienta que se llama Amazon Event Bridge. Y este Amazon Event Bridge nos va a permitir capturar eventos de lo que ocurrió en Security Hub, lo que se reportó en Security Hub, y yo con eso tomar una acción. Entonces, yo podría decir, voy a tomar el evento de un hallazgo de inspector y lanzar una acción para que, por ejemplo, se parche una vulnerabilidad que se identificó. Entonces, el mundo de posibles acciones es bien importante porque con EventBridge yo puedo decidir cuál es el destino de esa acción. Basado en un patrón o en un evento que identifiqué, ¿qué quiero hacer con eso? Entonces, puedo enviar eso a una función lambda para que tome una acción y ustedes definan una lógica, o con step function definir una forma, un flujo de acciones orquestado para que respondan a una situación, o simplemente enviar una notificación con SNS o conectarme con una herramienta de mensajería de terceros para que, por ejemplo, por Slack o otra herramienta, inmediatamente apenas hay un evento, le llegue a las personas de seguridad de que está ocurriendo algo y ellos puedan ir a tomar una acción. Entonces, aquí empieza a jugar la imaginación de todas las posibles cosas que ustedes podrían hacer. Y como hemos venido mencionando, también tenemos una muy buena relación con varios partners que envían o consumen hallazgos de Security Hub. Siempre que estén en Security Hub y cuando estén en el taller, revises el apartado de integraciones. Ahí van a ver ustedes todas las integraciones que hay con servicios nativos de AWS, y también van a ver integraciones con terceros, donde ese tercero o esa integración les va a decir, aquí va, este servicio va a consumir data o este servicio va a enviar data. Entonces, acá, por ejemplo, van a ver que los firewall, varias herramientas de vulnerabilidad, soluciones de endpoint van y le reportan a Security Hub, y otras herramientas van y consumen esos servicios. Splunk, Sumo Logic, QRadar con IBM Security, en fin, hay varias soluciones que tienen ese mismo rol y se integran con Security Hub para poder extender las capacidades que ustedes tienen o necesitan en el ambiente de nube. Una de las funcionalidades que salió ahorita en el reInvent es lo que se llama Security Hub Automation Rule. Básicamente, el Security Hub Automation Rule les va a permitir a ustedes hacer un afinamiento de los hallazgos que van siendo enviados a Security Hub cercano a tiempo real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, a ustedes les llega un hallazgo, ustedes pueden decidir antes de que salga el hallazgo qué es lo que pueden hacer con él. Por ejemplo, si llega un hallazgo que viene de una cuenta productiva, por ejemplo, ustedes podrían decir, voy a subirle el nivel de criticidad para que el equipo responda y yo pueda priorizar. Entonces, me ayuda a crear reglas de priorización para poder ir a hacer las acciones que yo necesito y canalizar las acciones que yo necesito hacer con mi diferente equipo. Pero también podría hacer cosas como, mira, llegó un hallazgo de una cuenta de no productiva, una cuenta donde yo hago pruebas de seguridad y Security Hub detectó ese comportamiento, entonces de pronto le bajo la prioridad o pongo una nota, le adiciono una nota y digo, mira, esta cuenta corresponde a una donde estoy haciendo pruebas, entonces
le apareció el reporte, fue identificado, pero pues no tiene una prioridad tan alta. Entonces, de esa manera ustedes pueden empezar a definir la forma en que necesita pues lo que necesitan hacer con ese ambiente. Entonces, este es un ejemplo de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, cambio en gravedad de un hallazgo, como mencioné, o suprimir un hallazgo porque no me interesa o es una cuenta que no era relevante, por ejemplo. Ya ustedes definen, pues, de acuerdo a eso, qué reglas pueden crear o agregar notas, como les mencionaba. Ustedes aquí definen qué tipo de regla. Hay plantillas ya predefinidas con ciertas situaciones y ustedes básicamente modifican eso. Entonces, pueden tener reglas que, como les decía, que respondieran a un criterio y basado en esos criterios, no sé, que sea un bucket que tenga cierto tag o con cierto nombre o con cierto estatus o con cierto nivel que yo haya definido. El criterio para que la regla ocurra o las acciones que yo necesito hacer son estas. Entonces actúo con base en la información de contexto que viene del hallazgo y así yo puedo focalizar más las actividades y mandarle la información que necesitan esos equipos que van a hacer la investigación. Otra de las capacidades que se tiene con Security Hub es esta solución y es la integración, como mencionaba, con Event Bridge, que era el tercer componente. El tercer componente mencionaba de la capacidad de respuesta y esa capacidad de respuesta podía ser de manera automática. Entonces, identifiqué que pasó algo y ya tengo memorizado, definido un procedimiento de que cuando ocurra esta acción voy a hacer esta otra acción y las personas ya de manera automática saben que eso es algo que se tiene que hacer, entonces pasa uno a hacer un proceso de automatización y cuando no existe ese comportamiento, pues sí es importante que haya la intervención del humano, que vaya, revise, analice el hallazgo, entienda qué es lo que está sucediendo y basado en eso, vaya, haga clic acá y despliegue un listado de acciones. Entonces, esto por default no viene el listado de acciones, por eso vamos a hablar de una solución que nos va a ayudar a tener un conjunto de acciones que ustedes pueden personalizar o pueden crear sus propias acciones para que precisamente la persona de manera semiautomática seleccione el hallazgo y vaya y haga clic en la acción que le enseñaron que tenía que hacer, entendiendo el contexto y analizando un poco más en detalle de qué se trata el hallazgo. Entonces, esta solución se llama Security Hub Automated Response. Es una solución que ustedes implementan y que, como ven acá, básicamente lo que hace es que les provee un mecanismo para implementar recomendaciones o las acciones que deberían tomar para buscar ser compliance con las prácticas del CIS AWS Foundation Benchmark. Entonces, cuando ustedes hacen ese despliegue, básicamente se crean diferentes actividades, lo que serían como playbooks para que ustedes puedan definir qué acción van a tomar. Entonces, Security Hub va a detectar las diferentes acciones. Acá yo tengo un proceso de ingesta con estas reglas y esas reglas van a hacer trigger o van a lanzar acciones para que yo pueda tomar la respuesta. O sea, si hay una desviación frente a una definición en mi estándar, inmediatamente yo tenga una acción asociada que corrige esa acción y esto lo puedo hacer de manera automática como de manera semiautomática. Como vimos en el ejemplo anterior, la persona puede ir y seleccionar cuál va a ser la acción que yo voy a tomar. Entonces, es un elemento bien interesante para que ustedes amplíen las capacidades que tiene Security Hub desde el punto de vista de la remediación. Y algunos de esos playbooks que nos entrega la solución son estos. Puedo cerrar el acceso a SSH. Acá ustedes van a encontrar como el listado de algunas recomendaciones que tienen y donde yo voy a tener básicamente el playbook ya documentado, ya automatizado de las acciones que se van a poder hacer. Entonces vamos a ver un demo de esto. Entonces Security Hub básicamente funciona a nivel de una región. Yo entro a la página, lo habilito. También se integra con un modelo multicuenta. Yo puedo hacer una delegación desde Security Hub si tengo una organización o si solamente tengo una cuenta voy y habilito. Lo primero que me dice es qué estándares de seguridad quieres habilitar. Selecciono y le doy a habilitar el servicio. Él inmediatamente cuando empieza ese proceso, empieza a hacer la recolección, crea las reglas de config y esas reglas de config empiezan a mirar cuál es mi postura de seguridad. Y eso es lo que ustedes ven en este dashboard, que es la parte inicial, que es el resumen. Me muestra para un estándar en particular cuáles son los controles que fallaron, cuáles pasaron, cuáles están pendientes. Yo puedo entrar a ver el detalle de qué se trataba el control y dónde fue que falló. Entonces aquí, por ejemplo, falló, en qué cuenta falló, cuál es la cuenta o el detalle de la cuenta.
y puedo entrar a ver este documento que es el que me va a permitir hacer procesos de automatización, porque es el JSON que contiene toda la información que viene de ese hallazgo. Y con eso puedo empezar a hacer mis automatizaciones sacando la data que yo necesite. Puedo entrar a ver ya el detalle en los estándares de seguridad particular, puedo ver cuáles fueron las comprobaciones que se hicieron. También tengo una forma de ver registros ya como listos de información que es útil, que serían como las observaciones o en inglés los insights, que les van a permitir tener información detallada de cosas de manera agregada, pero también yo puedo empezar con ese listado completo de todos los resultados, de todos los hallazgos, empezar a crear mis propias fuentes, mis propios reportes, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo puedo empezar a agregar o hacer totalizaciones o hacer agrupaciones basados en un criterio. Y en este caso, por ejemplo, sacamos todo lo que fuera por criterio y la cantidad de resultados que hay. Eso es un reporte como muy chévere para uno empezar a utilizar. Puedo tener el detalle de qué es lo que está sucediendo y como mencionaba anteriormente, puedo tener claridad cuando entro al detalle de qué es lo que pasó. Entonces aquí yo puedo ver el listado de cuál fue el hallazgo, cuáles son los datos que se están manejando y cómo los estoy manejando para poder tomar una acción sobre eso. O sea, tengo toda la información consolidada de lo que puedo hacer. Por último, está el tema de compliance. Entonces, veíamos que cuando vimos al principio el tema de responsabilidad compartida desde el punto de vista de seguridad, también tenemos una responsabilidad compartida desde el punto de vista de compliance. Cuando queremos demostrar cuáles son las acciones que está haciendo AWS en su parte de responsabilidad, en la parte de seguridad de la nube, utilizamos AWS Artifact, que ya lo mencionamos al principio, pero también tenemos una solución que les va a permitir a ustedes hacer esa revisión de cuál es el nivel de cumplimiento, cuál es el nivel de audito, pues a poder hacer un análisis de auditoría del ambiente en el componente de responsabilidad de ustedes, que ya sería la parte de seguridad en la nube. Y aquí es donde aparece el servicio de AWS Audit Manager. Entonces, Audit Manager es un servicio que nos va a permitir hacer una revisión continua de lo que está pasando en auditoría. Yo puedo auditar mi ambiente AWS, puedo crear mis propios frameworks, mis propias definiciones o utilizar frameworks de terceros o con otros lineamientos y puedo empezar a definir un alcance, definir quién va, cómo, de qué forma voy a recolectar la evidencia y puedo delegar inclusive a qué persona va a realizar cierto proceso o cierta actividad. Por ejemplo, yo puedo decir a nivel de controles automáticos, esa información continuamente se está levantando de CloudTrail, ahorita vamos a ver un poco más de esas fuentes, pero también puedo decir, Andrés, tú vas a mirar el ítem que habla de cómo se encuentra la organización en tema de sensibilización y a cuál fue la cobertura en una sensibilización particular que hicieron. Entonces, ese dato pues no viene de AWS. Básicamente yo tendría que ir y cargar la información, cargar la evidencia para que eso ocurra. Entonces, en general, nos va a ayudar a hacer esa auditoría continua de lo que está pasando en AWS. Puedo montar mis propias definiciones de cuáles son esos frameworks base que voy a tener, contra qué me voy a comparar, delegar personas que van a hacer auditoría y al final generar un informe completo de cuál es el estado de cumplimiento que tiene la organización en un momento determinado. Estos son algunos de los estándares que tenemos, solamente para que ustedes se lleven una referencia. Tengo SIS, tengo PCI, tengo protección de datos. Entonces hay varios que yo puedo seleccionar e inclusive después puedo crear, como vamos a ver, algunos propios estándares míos, tomando controles de otras normas y armo mi propia definición de cuál es el nivel de postura de seguridad que yo quiero, basado en lo que tiene la organización. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que hace el servicio es que recoge servicios o registros más bien de CloudTrail. También tiene integraciones con Config, Security Hub, License Manager y evidencias manuales. Recopila toda esa información y ya con esa información yo puedo hacer como un mapeo de esa carga de evidencia cruda, la integro con lo que tiene el servicio y después genero las evidencias como con los controles de auditoría para que yo aquí ya pueda preparar un informe. Entonces, este es un vistazo de un ejemplo de una auditoría, por ejemplo, de PCI que se tomó como referencia. Yo tengo información de cuáles son los controles, puedo ver cuáles son las cuentas que están dentro de ese alcance, qué servicios se están auditando y puedo generarme mi informe y acá me aparece el listado de todos los controles que yo incluí y cuál es el estado de revisión que tiene. Entonces aquí básicamente les va a aparecer todo el listado de controles de cualquier norma sobre la cual estén haciendo esa auditoría y poder
en ir más en detalle de cuál es el control particular y cargar la información que necesitan para ver. Entonces, es una herramienta muy importante para sus equipos de auditoría, revisión, inclusive para los temas de seguridad. Con esto finalizamos este módulo. Vamos a pasar a ver el módulo 7 asociado a controles de detección. Muchas gracias.